Como sabéis, yo soy un enamorado de la lengua que hablo, que a la vez es mi idioma. Y por eso, como en la sesión anterior os contaba cosas de don Juan de Valdés, autor del Diálogo de la Lengua, pues hoy voy a traer a colación las sabias palabras de un caballero que se llamaba Daniel Salas, y que las dijo y lo puso negro sobre blanco, nada más y nada menos que en la Universidad de Colorado, en la ciudad de Boulder, que dice así: el Diálogo de la Lengua es una obra escrita bajo el reinado de Carlos I de España, que es más bien escéptica y carece del entusiasmo imperialista de los estudios de Nebrija, y de hecho se plantea casi en oposición a la obra del erudito andaluz. La incompetencia de Nebrija, que Valdés acusa, se debe a su nacionalidad. El andaluz es un hablante desviado de la lengua castellana, pero además, y es muy interesante que el personaje de Valdés lo señale, Nebrija ha reducido el castellano a su aspecto latino, dejando de lado vocablos extraídos de otras vertientes lingüísticas. Sin embargo, a Valdés le interesa a partir de ello demostrar que buena parte de la galanura del castellano se debe a que puede ser comprendida por los hablantes de otras lenguas. Es como si propusiera que el castellano fuera un medio apropiado, pues como lengua franca, si bien no se encuentra aún en el nivel de las lenguas consagradas. Así pues, la lengua castellana existe, es diferente y dominante en la península, pero no hay, como uno podía esperar, un tono celebratorio. Porque la lengua castellana, a pesar de ser elegante y gentil, sigue siendo vulgar. A diferencia de la lengua toscana, la lengua castellana nunca ha tenido quien escriba en ella con tanto cuidado y miramiento cuanto sería menester. Y la prueba de la vulgaridad del castellano es que no puede reducirse a reglas, porque ya sabéis que las lenguas vulgares de ninguna manera se pueden reducir a reglas, de tal suerte que por ellas se puedan aprender, y siendo la castellana mezcla de tantas otras, podéis pensar si ninguno puede ser bastante a reducirla a reglas. Las reglas no pueden haber sido establecidas porque no hay una escritura que permita la consolidación de un orden. Solamente las grandes letras pueden finalmente dar forma a lo que no lo tiene. En este universo de ideas renacentistas, no os olvidéis de la época en que se escribe el Diálogo de la Lengua, hay una dialéctica entre lo noble y lo vulgar. Por un lado, la lengua se asienta en el habla popular, que se compendia en los refranes. Por otro, la escritura se constituye en la medida de la consolidación de la calidad de una lengua. Sin embargo, el humanista Valdés no se atreve a considerarla equivalente a la lengua castellana con la de los griegos y la de los romanos. No elimina, de hecho, el privilegio de los clásicos, cuya autoridad deriva de una elevada y sabia tradición escrita y erudita. Sin embargo, para el caso del castellano, la fuente es popular. Los refranes castellanos son la fuente más citada para definir las propiedades gramaticales de la lengua. La vulgaridad de esta fuente no termina de conferir al castellano la calidad de la lengua clásica. Porque la propiedad de la lengua se ampara en el habla del vulgo. Ella fundamenta
lo que es propio y correcto. Esta idea no es sostenida, sin embargo, en todas sus consecuencias, porque una parte de la lengua termina de refinarse en la escritura de los hombres de ingenio, y porque por otra se admite que los refranes contienen voces y modos sintácticos e incluso arcaizantes. La conciencia moderna del tiempo, por supuesto, es clave en el pensamiento renacentista, en la forma nueva en que se desarrolla la idea de la historia. Constantemente el personaje Valdés reformula la gramática de los refranes que suenan anticuados basándose en su intuición de hablante. Hay un ejemplo, que lo veremos luego. Marcio le pregunta por qué escribe trujo cuando otros escriben trajo. La respuesta que da el personaje Valdés tiene más que ver con una argumentación filológica. Lo cierto y verdad es que aparentemente hay una tensión entre el vulgo, que es la fuente de la lengua, y su propietario, y la clase letrada, quien define la galanura de esa lengua. La solución a esto se comprende mejor si aceptamos que el mundo estamental no está visto en términos de contradicción. El vulgo y el letrado forman parte de un mismo cuerpo social. Pero esto no significa que el modelo estamental medieval se haya quedado incólume. El cambio social importante que se produce en el Renacimiento se encuentra en el reconocimiento del ingenio. ¿Quiénes son plebeyos y vulgares para el personaje Valdés? Aquellos hombres de ideas sutiles, no los que carecen de noble linaje. Porque dice en una parte del texto, dice, aunque sean cuán altos y cuán ricos quisieren, en mi opinión serán plebeyos si no son altos de ingenio y ricos de juicio. Dicho todo esto, me gustaría que sirviera de preparación o de prólogo a algunos párrafos, algunos trozos del diálogo de la lengua que os leeré en días posteriores. Tened en cuenta que el diálogo de la lengua es un diálogo, como su propio indica, entre 4 personajes: Pacheco, Valdés, Marcio, y hay otro más que ya saldrá porque ahora mismo no me acuerdo. Que tengáis buen día.